Sección ACE Perú, les doy la bienvenida. Mi nombre es Roberto Muñoz, soy parte de la Junta Directiva del 2024-2025 que preside Carla Currichicón. Y en esta ocasión, bueno, me toca ser el moderador de nuestra segunda charla técnica del 2025, que está siendo auspiciada por FTI Consulting. La profesión, ¿sí? ¿Alguien? Bueno, la profesional que hoy nos acompaña es la ingeniera civil Betsaida Méndez, profesional de Colombia con 17 años de experiencia, especializada en el sector de oil and gas, energía y minería, donde ha sido líder y especialista en ingeniería de costos a lo largo del ciclo de vida de múltiples proyectos importantes. Em, con esa experiencia ha tenido la oportunidad de trabajar en diferentes países dentro de Latinoamérica, como Brasil, Venezuela, Colombia, tierra natal, así como en España, ¿no? Y entiendo que también, de ahí me corrige, si no, Betsaida en Mozambique también, ¿no? Así Eh, es. y bueno, ella actualmente es consultora senior, es directora para la TAM en FTI Consulting y fundadora de Huacaya LA SAS. La charla que vamos a tener en esta ocasión se titula El poder de la predictibilidad con ingeniería de costos, donde se explorará cómo la ingeniería de costos optimiza la gestión de proyectos y el ciclo de vida del activo. La dinámica de la charla es muy similar a la que hemos tenido en todos estos años de enlace. Va a ser una charla de 45 minutos y para que sea esto un proceso fluido, en caso ustedes tengan una pregunta o consulta sobre alguno de los temas que Betsaida exponga, eh, vamos a tener 15 minutos después, o quizás un poco más, dependiendo de la cantidad de preguntas, que seguramente serán muchas, para que ella pueda responder y absolver estas consultas. Para tener tiempo de organizarlas también, agradezco si pueden ponerlas en el chat para ir ordenándolas y facilitar el proceso de absolución. Bueno, sin más preámbulos, le daría la palabra a Betsaida y voy a empezar a proyectar Betsaida en un momento. Muchas gracias, Roberto. ¿Me escuchan bien? Se escucha Betsaida. Perfecto. Entonces, muchas gracias. Bueno, primero las disculpas del caso. El problema técnico era mío. Estoy en Brasil, en Mina, y realmente tengo muy mal internet en este momento, ley de Murphy. Pero bueno, creo que lo logramos y estamos acá. Muchísimas gracias a todos los que pues esperaron estos minutos largos para empezar esta presentación. Entonces, sin más preámbulo, vamos a hablar sobre esta charla, ¿sí? Que es la predictibilidad con la ingeniería de costos, ¿sí? Si podemos, Roberto, seguir con las slides, por favor. ¿Bien esta o la siguiente? Ahí, sí. Entonces, predictibilidad. Generalmente cuando los que hemos tenido la oportunidad de estar desarrollando un presupuesto, de estar desarrollando un estimado en costos, en esas primeras fases de vida del proyecto, es donde tenemos tal vez la mayor dificultad, ¿sí? Para tener esos datos adecuados para poder tener una precisión determinada en nuestro presupuesto, ¿sí? En nuestro estimado. Entonces, esa predictibilidad, muchas veces a los que somos estimadores nos dicen, bueno, ¿cuál sería el costo de este proyecto sin muchos datos? Y realmente la predictibilidad de los estimados no tiene nada que ver con que nosotros adivinemos, entre comillas, lo que pudiera ser un costo real, sino que basado en datos, basados en experiencias pasadas, basados en datos históricos, podamos de alguna manera utilizar esa comparación
de esa experiencia anterior para poder determinar con cierta precisión y dependiendo del ciclo, de la etapa del ciclo de vida donde estemos del proyecto, un estimado adecuado de costo. Entonces, predictibilidad no tiene nada que ver con intentar determinar bajo ningunos medios que no sean realmente técnicas de estimación y procesos de predicción los costos de un proyecto. La siguiente, por favor. Bien, que nos dicen un poquito los números. Si le das hacia adelante, Roberto, porfa. Esa. Gracias. ¿Qué nos dicen los números? Hay varias, ¿sí?, alternativas que nosotros tenemos para poder ver cómo están las estadísticas en cuanto a la gestión de proyectos. Yo uso una del 2018, la que está en pantalla en este momento, que tiene una conjugación entre el pulso de la profesión del PMI del 2018 y la encuesta de Wellington, también del mismo año, donde nos dicen que los porcentajes promedios de proyectos completados a tiempo en empresas maduras en gestión de proyectos es alrededor del 64% y en empresas que no son tan maduras en esta disciplina es el 36%. El fracaso de los proyectos por falta de alineación entre los objetivos estratégicos del negocio y los objetivos del estratégico, alrededor del 40%. Y un porcentaje increíble de proyectos que no son completados dentro del presupuesto en un 43%. Esto quiere decir que todavía tenemos un gran reto, un gran desafío en las empresas que están en desarrollo, en empresas que están en ese tránsito, en ese camino para poder llegar a una madurez importante en la gestión de costos. Y que la gestión de costos dentro de la disciplina de la gestión de proyectos tiene que tener algunos elementos claves para poder ser predictiva, ¿sí? Para poder yo tener cierto nivel de predictibilidad adecuado en mis estimados y en mis presupuestos. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa muchas veces en los proyectos? ¿Sí? ¿Y qué pasa muchas veces en los presupuestos y en los estimados de los proyectos? Que cuando queremos tener un estimado preciso, dependiendo de la clase de estimación que estemos realizando, dependiendo de la fase del ciclo de vida del proyecto que queramos estimar, nos conseguimos con un proceso que o no está instaurado dentro de la organización, es demasiado empírico, ¿sí? No quiere decir que el empirismo no se pueda utilizar, al contrario, la ACE es uno de los defensores de la parte empírica, ¿sí?, del aprendizaje empírico en la gestión de proyectos e en la ingeniería de costos, pero también necesitamos una base de conocimiento para poder crear competencia, habilidad y después criterios. Entonces, muchas de las organizaciones y muchos de los profesionales tratando de determinar cuáles serían estas bases que nosotros necesitamos para que nuestros estimados puedan realmente tener una precisión adecuada, para que nuestros estimados puedan funcionar como bases de datos históricas para proyectos futuros, para que nuestros estimados y nuestros presupuestos puedan estar normalizados, categorizados adecuadamente para poder ser utilizados como base para esas estimaciones. Ahí es donde las organizaciones llegan a tener ese desafío enorme. Hay organizaciones que pueden lograr estimados muy buenos, estimados muy bien estructurados, presupuestos con una muy buena línea base estructurada, pero cuando llegamos a la parte de vamos a colocar estos costos reales como base de datos históricos para proyectos futuros, ahí es donde representa un cortocircuito. Hay un rompimiento,
¿sí? De lo que pudiera ser un presupuesto adecuado para mi proyecto y cómo utilizo esos costos reales ya de mi proyecto pasado para que me funcionen como datos para estimaciones futuras. Ahí es donde muchas veces hay un corto, ¿sí? En esa transmisión de conocimiento. Yo estimé muy bien mi proyecto, controlé muy bien mi proyecto, pero no sé usar esos costos reales en una base de datos estructurada para que me funcionen como costos históricos. La siguiente. En ese sentido, y para romper, digamos, esa dinámica y para poder ser exitosos en estimaciones precisas, estimaciones estructuradas que me sirvan como datos para proyectos futuros, nosotros debemos establecer un camino claro, ¿sí? Un proceso sistemático de manera que yo pueda coordinar esos costos reales, compararlos con mi presupuesto inicial o mi línea base de costos y poder fusionarlos de una manera estructurada para que me sirvan como esos históricos para mis proyectos futuros, para estimaciones de proyectos futuros. Uno de los grandes errores que muchas veces se comete es que cuando vamos a estimar un proyecto nuevo, se utilizan estimaciones anteriores. La base de la ingeniería de costos y la base de la estimación de costos utilizando costos históricos es que no se utilizan costos estimados, se utilizan costos reales. Debe ser realmente el costo de ese elemento, de esa actividad, de ese paquete de trabajo, de ese proyecto, de ese alcance. Es el costo real, el que yo voy a utilizar como fuente de información para esa futura estimación. No funciona utilizar los APU de proyectos anteriores si yo no sé si ese APU realmente fue el costo real. Entonces, la primera base que nosotros debemos entender para que nuestros estimados puedan tener cierto nivel de predictibilidad es que el input, la entrada principal, son costos reales de proyectos pasados. Es lo que realmente me costó esa actividad. Si fue exactamente lo que yo estimé, genial. Puedo utilizar el APU porque realmente el estimado fue exactamente el costo real. Pero aquí la base para punto uno, nuestros estimados se vuelvan o tengan una mayor precisión, es utilizar como base costos reales de proyectos pasados. La siguiente lámina, por favor. Entonces, predictibilidad, ¿qué es? Es básicamente tomar datos que están en el pasado, que tienen unas categorías importantes, que yo conozco cuáles son esa caracterización, yo sé cuándo fueron ocasionados, en qué proyecto, en qué lugar, bajo qué circunstancias, qué riesgos sucedieron o se materializaron, quiénes fueron los proveedores, cuáles fueron los elementos que se utilizaron, materiales, mano de obra, maquinaria, etcétera. Yo conozco todo, prácticamente todo de mi proyecto pasado. Prácticamente lo conozco todo. En realidad lo debería conocer todo. Y debería tener una buena base de documentación para que ese pasado cognoscible, que lo que significa es que yo conozco y que lo tengo caracterizado, le tengo etiqueticas, esto fue en el año 2025, esto fue prepandemia, esto fue pospandemia, esto fue en Lima, Perú, esto fue en Bogotá, Colombia, esto fue en Belo Horizonte, Minas Gerais, y cuáles son las situaciones, técnicamente se llama el entorno del proyecto, que rodearon a ese costo. Si yo no tengo esa información, raramente voy a poder utilizar adecuadamente
esos costos pasados. El número muy probablemente esté allí y yo lo vaya a poder utilizar, pero la situación de entorno que rodeó y que causó ese costo, si yo la desconozco, estoy desconociendo los primeros factores que me van a ayudar a mí a entender realmente por qué ese elemento fue 100 pesos, o fueron 100 soles, o fueron 5, o fueron 50. Y si yo estimé 10, ¿por qué costó 50? ¿Cuál fue la situación, ¿sí? El entorno del proyecto que generó ese costo real de 50 y no de 10, que fue el que yo estimé. De esa manera, entendiendo realmente la situación pasada o el proyecto pasado, yo voy a poder tener una base para predecir, ¿sí? Desde la perspectiva de estimación, los costos. Estos procesos de categorizar costos reales no se hacen hasta el final del proyecto. Y eso es punto 2 clave, ¿sí? Punto 1 son costos reales de proyectos pasados. Punto 2 clave de esto es que eso se hace en la fase de ejecución. A medida que yo ejecuto mi proyecto, yo tengo que tener un proceso de control de costos, pero también de documentar, de describir para que me ayude a categorizar, para que me ayude a caracterizar por qué ese costo fue el resultante. Si fue que se materializó un riesgo, si fue que tuve que utilizar reserva de contingencia, si fue una situación extraordinaria, excepcional, si fueron malos procesos de estimación, si tengo que entender la base, la razón de ese costo. Y eso solo se puede hacer con certeza en el momento en que se está ocasionando el costo. Entonces, yo debo, dentro de los controles de costo, o se recomienda dentro de los controles de costos, que se vaya describiendo, entendiendo, para que me ayude a formar mi base de datos históricas y poder caracterizar esos costos, de manera que yo le pueda colocar etiquetas a ese costo y decir, esto fue en Lima, en el 2025, en un proyecto donde, qué sé yo, estaban pasando por una situación extraordinaria, excepcional, y por eso este costo dio esto. Y cuando yo utilice ese costo, yo entienda si la situación de mi nuevo proyecto es similar o no. La siguiente, por favor. El tercer punto importante es la visión de costo que nosotros tenemos, ¿sí? Básicamente, para estimaciones de costo o en la ingeniería de costos, nosotros utilizamos dos perspectivas, ¿sí? La perspectiva de dueño, por ejemplo, el contratante, la empresa que será dueña del activo, dueño del producto, del proyecto, y el ejecutor, ¿sí? El ejecutor, el contratista o el proveedor. ¿Por qué es importante la perspectiva de costo cuando nosotros estamos estructurando bases de datos para hacer estimaciones futuras y que estas estimaciones tengan un nivel de predictibilidad razonable, adecuado, que nos funcione? Esta perspectiva es importante porque, según la buena práctica de la ACE, nos dice que dependiendo de esa perspectiva que nosotros tengamos, ya sea si somos dueños o si somos ejecutores o vamos a jugar ese papel dentro del proyecto, yo debo realizar una u otra clase, debo llegar, clases de estimación, ¿sí? Debo llegar hasta una u otra clase de estimación. Básicamente lo que quiere decir es, si usted es ejecutor, trate de tener la mayor información posible para poder calcular sus costos lo más detallado posible y a un nivel bajo de recurso. ¿Cuánto cuesta el cemento? ¿Cuánto cuesta el carpintero? ¿Cuánto cuesta el ingeniero? Pero para eso yo debo tener una información detallada del alcance a un nivel de definición
importante. Si yo soy dueño, yo no necesito y no voy a ejecutar, yo porque puedo ser dueño y ejecutor al mismo tiempo, pero supongamos que nosotros somos el contratante y vamos a lanzar un proceso licitatorio o vamos a llamar a ofertas. No somos nosotros los que vamos a tener la responsabilidad de la ejecución del proyecto. ¿Por qué yo voy a gastar esfuerzo, tiempo, dinero, recursos en bajar a un nivel de detalle cuando los recursos no son míos, cuando la mano de obra no es mía, cuando la maquinaria no es mía, cuando el know-how para realizar el proyecto no es el mío? La directriz, la recomendación es que yo calcule a un nivel importante en rango, ¿sí? Estimando ese rango de lo que pudiera ser mis costos del proyecto y que los ejecutores con su nivel de detalle específico me den una estimación de un punto, ¿sí? Un precio cerrado, si vamos con un contrato, por ejemplo, a precio fijo, que esté dentro de ese rango. Pero no debería yo tener tanto esfuerzo, invertir tanto esfuerzo en hacer APUs, ¿sí? Completamente detallados cuando no son mis recursos. Cuando yo en ese APU, es que yo coloqué en este APU que eran 10 personas en la cuadrilla de mano de obra. Y resulta que el contratista va a tener 5 porque tiene unas maquinarias más nuevas, con una tecnología de punta, no le genera valor, ¿sí? Entonces es importante que nosotros entendamos la perspectiva que estamos jugando en esa estimación, dentro de las comillas, lo del juego, para entender qué clase, qué técnicas, qué herramientas puedo utilizar yo y cuál es la precisión que necesitan mis estimados. La siguiente, por favor. Bien, uno de los puntos álgidos que las organizaciones, y en este momento que estamos rodeados de tanta tecnología, que las organizaciones quieren lograr es esta base de datos históricos, de proyectos, no solo en costos, en duraciones, en productividades, pero que nos ayuden a que esos estimados, uno, sean precisos dentro de, nuevamente, la fase que yo esté desarrollando. Y dos, yo pueda utilizar ese tiempo para hacer realmente análisis y no recolección de datos, porque dentro de las estadísticas en tecnología, lo que se dice es que una persona dentro de las estimaciones de costos, el 70% de su tiempo lo invierte recolectando datos, porque los datos están en diversas fuentes, no están centralizados, no son de calidad, hay que hacer ahí un análisis forense a ver de dónde fue que salió ese costo y por qué. Si nosotros tuviésemos o todas las organizaciones tuviesen datos históricos estructurados dentro de una base inteligente donde tiene esas etiquetas que podamos entender el origen y la causa de esos costos, fuese muchísimo más sencillo poder estimar con precisión nuestros proyectos futuros. Y lo importante de esas bases de datos históricos es cómo estructurarlas, es cómo tenerlas adecuadamente para que yo pueda acceder a ellas en tiempo real, ¿sí? Con estas etiquetas y que conozca nuevamente causa, origen, año, tiempo, locación de esos costos y que pueda tener un padrón para poder utilizarlas en estimaciones futuras. La siguiente, por favor. Otro de los puntos importantes en cuanto a la base de datos es que
muchos de los problemas que existen hoy en esas bases de datos es que no se confía en ellas. Y cuando yo hablo base de datos, son bases de datos internas, ¿sí? La mía como organización, ¿dónde tengo yo mis bases de datos? Yo llego a muchas organizaciones y es una de las primeras cosas que preguntamos cuando, por ejemplo, vamos a hacer la implementación de una solución de tecnología para gestión de costos o vamos a hacer un análisis de madurez para ver en qué punto, ¿sí? está la gestión de costos o cualquier disciplina dentro de la gestión de proyectos. Es una de las preguntas claves que hacemos. ¿Qué tanto confías en tus datos? ¿Qué tanta calidad tienen tus datos? ¿Cuál es el nivel de confianza que tienes o tiene la organización en los estimados que calcula con sus propios datos históricos? Porque yo voy a una base externa, ¿sí? Que a lo mejor tiene una organización mejor que mi base de datos y prefiero esa base externa a los datos de mi propia experiencia. Una de las falencias que tienen estas bases de datos históricos que realmente no son bases de datos, tener los proyectos en un SharePoint, en carpetas de colores, eso no es una base de datos históricos para costo, ¿sí? Es una organización medianamente documental, pero no es una base de datos históricos. Entonces, muchas veces esta falta de estructuración, esta falta de ordenamiento adecuado genera una desconfianza en la calidad de mis datos, ¿sí? En realmente este fue el costo real, en qué año fue, qué fue lo que pasó en ese proyecto. Si yo no documenté en el momento de la ejecución, que era uno de los puntos que hablamos anteriormente, no voy a poder tener esa claridad y lamentablemente va a generar una desconfianza de esos datos históricos. Entonces, nuestras bases de datos, uno de los puntos más importantes es confiar en ellas, en que estén bien estructuradas, en que podamos realmente tener accesibilidad, pero también confianza, transparencia. Si los números no son transparentes, de nada nos sirve utilizarlos para calcular estimaciones futuras. Siguiente, por favor. Esa la vamos a saltar. La siguiente, por favor. No la vamos a hacer porque realmente mi internet está malito el día de hoy. ¿Cómo juega la ingeniería de costos un papel importante en la predictibilidad? ¿Sí? Realmente, para aquellos que tienen cercanía con las prácticas recomendadas y el marco del conocimiento de la ingeniería de costos dentro de la AACE, conocen y entienden que esta ingeniería de costos es utilizar estos principios científicos en dimensiones no físicas, que son tiempo, dinero, riesgos, etc. Entonces, vamos a tratar de traer estos principios de estadística, de estadística probabilística, de ciencia aplicada a estas dimensiones donde puede que ellas no se apliquen a la totalidad, ¿sí? Siguiente, por favor. ¿En qué nos ayuda la ingeniería de costos para la estructuración y la predictibilidad de estas bases de datos? Realmente podemos entender o podemos conocer, ¿sí? todos los recursos de un proyecto pasado, desde lo más detallado a lo más general. La organización decide, ¿sí? a qué nivel controla costos. Yo puedo controlar costos a nivel de actividad, puedo controlar costos a nivel de contrato, puedo controlar costos a nivel de activo, puedo controlar costos a nivel de paquete de trabajo, a nivel de tarea, a nivel de recurso. Yo como organización tengo la potestad de decir cuál es mi nivel de control de costos.
Y eso es uno de los primeros pasos donde la ingeniería de costos juega un rol fundamental. Entender cómo es la COS de mis proyectos, cómo se relaciona con la EDT o con la WS, cuál es el nivel de costo, el control de costo, perdón, adecuado en mis proyectos y que no necesita ser uno solo. Yo puedo tener un nivel de costo para los proyectos tipo X y un nivel de costo para los proyectos tipo A. Las organizaciones ya más maduras en gestión de costos y en ingeniería de costos sí tienen estructuras de costos, padrones, estándares, pero que no necesariamente es la misma para todos los tipos de proyecto, para todas las complejidades de los proyectos, para todos los rangos de presupuesto que tienen los proyectos. A medida que yo voy estableciendo procesos estándares, ¿sí? Yo también tengo la flexibilidad de ir abriendo, ¿sí? Esos tipos de proyectos al nivel de control que yo quiera. Por ejemplo, uno de los clientes que yo atiendo en este momento, ellos utilizan una CBS, un control de costo para sus proyectos de minas, ¿sí? Los mineros, y otro nivel de control de costos para los proyectos que son sociales, ¿sí? Que hacen para o reducir impuestos o dentro de sus programas sociales que tienen. Entonces, no necesariamente yo tengo que tener el mismo nivel de control de costos y la misma estructura y el mismo esfuerzo de control de costos para todos mis proyectos. Lo importante es que tengan que ser establecidos bajo un criterio lógico, un raciocinio, dependiendo de la estrategia, dependiendo de la importancia, dependiendo del rango de CAPEX, dependiendo de muchos elementos que son definidos de la organización. Y eso es donde la ingeniería de costo entra a plenitud, a ayudarnos a entender los recursos, ¿sí? Las metodologías, los tipos de proyectos y sobre todo a qué nivel de costo o a qué nivel, ¿sí? De la estructura yo voy a controlar cuál tipo de proyecto. La siguiente, por favor. Dependiendo de este control, yo voy a poder estructurar mis bases de datos. Los beneficios que nos brinda la ingeniería de costos. Bueno, aquí podemos hablar largo y tendido de los beneficios, pero dentro de los que buscamos para la predictibilidad está que nuestros costos, nuestros presupuestos y en realidad la mayoría de los procesos de estimación de duración, de flujo de caja, de riesgos, etcétera, etcétera, puedan ser auditables. ¿Sí? Yo pueda hacerles a ellos una auditoría para entender si los procesos fueron bien desarrollados, si los datos tienen calidad, si yo puedo tener confianza en que los procesos están siendo seguidos según se establecieron en la organización. También me ayuda a tomar decisiones inteligentes basados en la planificación estratégica del negocio. Que la ingeniería de costos tiene una visión mucho más amplia que solo proyecto. Tiene una visión de gestión de activos y tiene una visión también de negocio, donde nosotros como estimadores, además de ver el costo del proyecto, entendemos cómo es esa inversión dentro del negocio, ¿sí? ¿Por qué se quiere hacer esa inversión? ¿Cuál es la justificación? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuáles son las ambiciones? ¿Cuáles son los objetivos que se está teniendo con esa inversión para poder tomar decisiones oportunas e inteligentes? Transformar la información que yo recibo prácticamente de casi cualquier canal en este momento en inteligencia. Eso es lo que la ingeniería de costos me ayuda a hacer.
transformar datos, en este caso de costos específicamente, y volverlos inteligencia para poder tomar decisiones. Otro de los elementos importantes es que como costos, desde la perspectiva de ingeniería de costos, y está muy ligada o dentro del concepto, tiene también el tiempo, entonces me ayuda a optimizar plazos y no solo plazo del proyecto como un todo. Me va a ayudar a que el proyecto sea establecido en 12 meses. No es tanto eso, sino también es la optimización de procesos, ¿sí? Eliminar retrabajos, eliminar obstáculos, ¿sí? En procesos que tenemos, si realmente, nuevamente, utilizamos los datos y los transformamos en inteligencia para toma de decisión. Y por supuesto, que tengan esa previsibilidad que va muy unida a la predictibilidad que estamos buscando de nuestros presupuestos basados en nuestros datos históricos. La siguiente, por favor. ¿Cómo hacer entonces para no sufrir con los estimados, ¿sí? En mi organización, en mi proyecto, poder tener un nivel de confianza importante, que no quiere decir que yo tenga la certeza absoluta que mi proyecto va a costar 1.352.233.80, ¿sí? Eso, certeza absoluta en procesos de estimación, eso no existe, ¿sí? Porque los procesos de estimación son procesos de predicción y todo proceso de predicción tiene incertidumbre. Entonces, cuando estamos hablando de estimaciones, certeza absoluta no vamos a tener. Prácticamente no, no vamos a tener, ¿sí? Por cuestiones de ciencia, por procesos de predicción, siempre habrá una incertidumbre. Puede ser muy pequeñita, puede ser muy grande, pero siempre existirá. Entonces, una de las cosas que nosotros como estimadores siempre tenemos que tener muy presentes y transmitirle, ya sea a nuestros clientes, a nuestros colegas, a nuestros asociados, es que tenemos que estar confortable con un nivel de incertidumbre, porque lo vamos a tener. Existe, no lo vamos a poder eliminar en procesos de estimación. ¿Cómo no vamos a sufrir con ellos? Teniendo confianza en nuestro estimado. Es un ciclo, ¿sí? Vicioso, digamos. Si yo no tengo confianza, entonces mi incertidumbre va a ser muy alta y así va a estar ese bucle allí, digamos, siempre presente. Pero nosotros tenemos que tener muy claro y ser muy consciente que procesos de estimación siempre conllevan incertidumbre. Y nosotros tenemos que tener una incertidumbre con la que estemos confortables, ¿sí? Con la que sí, mis estimados tienen el nivel de confianza justo y necesario que nosotros estamos buscando y no sufrir todo el tiempo porque no tenemos confianza en nuestros datos, porque ni siquiera sabemos cuál es el nivel de incertidumbre que tenemos. No sabemos si la incertidumbre eh, por proceso es intrínseca al estimado o realmente es que hay datos del proyecto que yo aún no conozco, que lo puedo volver un riesgo, o porque hay indefiniciones en el proyecto, o porque el alcance es ambiguo, pero tengo que entender de dónde puede venir la falta de certeza de mis estimaciones, porque por lo menos yo puedo saber un poco cuál sería la causa raíz de eso. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo mejoramos nuestros estimados? Hemos comentado varios puntos, ¿sí? Importantes, puntos claves que nos pueden ayudar a estructurar bases de datos adecuadas para volver nuestros estimados predecibles, ¿sí? Con cierta previsibilidad, con un nivel de precisión
nuevamente que sea el justo y necesario dependiendo de la clase que estemos desarrollando y de la fase del ciclo de vida del proyecto donde estemos. Para eso, digamos, las organizaciones pueden establecer diversos procesos. Nosotros, dentro de la organización de FTI, tenemos un proceso estipulado basado en las buenas prácticas que es básicamente no es un descubrimiento nuestro ni nada del otro mundo, realmente es acoplar, ¿sí? Todos los procesos de la gestión de proyectos y llevarlos a un análisis. En este específicamente vamos a hablar de los estimados, pero esto puede ser aplicado a cualquier tipo de proceso dentro de la gestión de proyectos y básicamente prácticamente dentro de muchas otras disciplinas. El primer punto es conocer nuestro estado actual. Yo debo conocer dónde estoy, ¿sí? Debo saber cuáles son las situaciones que rodean a mi organización, cuál es el grado de madurez que mi organización tiene en la gestión de costos y en la gestión de proyectos. ¿Cómo hacemos nosotros nuestros estimados? ¿Qué metodologías usamos? ¿Cuál es la fuente de nuestra información? ¿Cuáles son las técnicas? ¿Es juicio de experto? ¿Es análisis de precio unitario? ¿Es comparaciones con proyectos pasados? ¿Son estimaciones paramétricas costo por metro cuadrado? ¿Cómo hacemos nosotros los estimados hoy? ¿Sí? Hoy en día hay procesos escritos, hay procesos estándares, utilizamos alguna herramienta tecnológica, cualquier tipo de software o utilizo Excel. ¿Cuál es la operatividad con la que yo calculo mis estimados? Hago 50 versiones de la planilla Excel hasta que finalmente me aprueban el presupuesto. ¿Qué nivel, sí? ¿A qué nivel estamos nosotros estimando? ¿A qué nivel controlamos los costos? ¿Dónde vamos a solicitar información para costos? ¿Cuáles son los documentos que yo utilizo para calcular los estimados y presupuestos? Utilizo los planos de ingeniería, utilizo em, el cronograma, utilizo el cómputo métrico, ¿sí? Todo eso se tiene que entender, ¿sí? ¿Cómo hago yo mis estimados hoy? ¿Cuál es el proceso que sigo hoy? ¿Cuál es la operatividad con la que yo calculo el presupuesto de mi proyecto hoy? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Quiénes hacen esos cálculos? ¿Cuál es el nivel de competencia de los estimadores que están hoy? Entonces, eso es conocer el estado actual. A que yo no tengo procesos escritos, pero muy probablemente usted sistemáticamente sigue un proceso, ¿sí? Generalmente el ser humano, aunque no se dé cuenta, es sistemático, ¿sí? Hace lo mismo, no lo mismo, pero tal vez el mismo proceso muchas veces de la misma manera. Algunas puede cambiar uno que otro paso, pero generalmente es bastante sistemático. ¿Cuáles son esos pasos que nosotros hacemos para estimar? Eso hay que conocer, hay que documentarlo, hay que ir a la fuente, a las personas que realmente hacen los estimados para entender cómo están siendo realizados hoy. Entonces, primer paso, conocer nuestro estado actual. Si yo no conozco los procesos que se realizan hoy y de la manera como se realizan hoy en mi organización, va a ser muy difícil mejorar algo que usted no conoce, ¿sí? Algo que usted no puede medir, que también es un principio de la ingeniería de costo. Yo puedo mejorar lo que puedo medir. Si no lo conozco, no lo puedo medir y va a ser muy difícil mejorar. Entonces, primer punto, conocer nuestro estado actual. Siguiente. Y
Disculpa, Betsaida. ¿Se ve la pantalla? Tranquilo. Sí, se ve. Ya, disculpen. Entonces, sí, no sé si se te quedó pegada la PPT, Roberta, tal vez. Sí, eso, súper. Entonces, para poder conocer ese estado actual, la, digamos, el proceso que nosotros seguimos es hacer esos análisis en cuatro pilares, ¿sí? Procesos. ¿Cómo están mis procesos hoy? ¿Los tengo documentados? ¿No los tengo documentados? ¿Son estándares? ¿Tengo guías? ¿Tengo plantillas? ¿Tengo soporte? ¿Sí o no? Segundo pilar, personas. Básicamente es cuál es la competencia de las personas en este caso, estimación de costos, que es lo que estamos analizando. ¿Sí? Quien tiene conocimiento, ¿sí? Técnico de estimación, quién es empírico, quién tiene juicio de experto, ¿sí? ¿Cuál es ese nivel de competencia que tienen mis estimadores de costo? Entonces, pilar uno, procesos, pilar 2, personas. Pilar 3, datos. ¿De dónde estamos obteniendo los datos de costos? Es de estimaciones pasadas y por eso seguimos arrastrando los errores. Es de costos reales, pero es que ese costo real realmente no fue el real, ¿sí? No es realmente lo que se ocasionó en el proyecto, porque no mido realmente el costo real. Muchas organizaciones no miden de verdad el costo real de sus proyectos. ¿Qué tanta calidad tienen esos datos? ¿Qué tan rápido me llegan esos datos a mí? ¿Sí? ¿Son a tiempo real o es que no? A los 3 meses es que yo tengo ese dato. Al año que cerró el proyecto es que yo tengo ese dato. ¿Y qué tanta confianza, qué tanta transparencia tienen esos datos? ¿Qué tan categorizados vienen esos datos? Y el último pilar es la tecnología, en donde me apalanco con la revolución tecnológica que vivimos hoy en día para poder tener esa data y esos procesos adecuadamente estructurados. Entonces, básicamente ese estado actual se puede desagregar en muchísimos otros elementos. Básicamente, la mayoría encaja en estos cuatro para poder hacer ese análisis de madurez de mi estado actual hoy. Procesos, personas, datos y tecnología. La siguiente, por favor. Una vez nosotros tenemos o estamos conscientes del estado actual de nuestros procesos de estimación, ahí sí vamos a establecer nuestro estado futuro idóneo. ¿A dónde quiero llegar? Es que yo quiero que mis estimados eh, tengan esa base de datos estructurada. Yo la quiero hacer, voy a decir aquí cualquier cosa, ¿sí? Yo la quiero hacer ahorita con redes neurales, yo quiero llegar ahí, yo quiero tener un punto de comparación de hasta de un elemento de costo cemento en todos mis proyectos, quiero tener factores de locación, ¿sí? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi estado futuro idóneo? ¿Sí? En mis procesos de estimación. ¿Qué me gustaría poder tener en un futuro en mis procesos de estimación? ¿Qué tecnología me gustaría tener? ¿Qué tipos de competencias? ¿Qué datos? ¿Qué fuentes? ¿Sí? ¿Qué precisión? ¿Qué variabilidad? En cualquier sentido, nosotros podemos establecer este estado futuro idóneo. Básicamente, estos dos puntos son dónde estoy hoy y a dónde quiero llegar. ¿Sí? Por ahora, no estamos hablando aquí de cuánto me va a costar, de cuánto tiempo voy a tardar, no. Es dónde estoy hoy
y cuál es ese estado que para mí a mediano, largo plazo sería ideal en mis procesos de estimación. Es importante que en este estado futuro se estudie el valor, ¿sí? El valor de ese estado futuro. ¿Realmente le generaría valor al negocio? ¿Cuáles serían los beneficios, ¿sí? que tendría ese estado futuro idóneo? Porque yo quiero tener el software más costoso en este momento del mercado para estimación de costos. ¿Y qué valor le estamos generando a la organización? ¿Cuáles son los beneficios que acceder, comprar, implementar ese software le va a traer a mi organización? ¿Cuál es la reducción en recolección de datos que voy a tener? ¿Cuál es la reducción de costos tal vez que quiero tener? ¿Cuáles son esos beneficios intangibles que quiero lograr? ¿Cómo quiero que ahora mi capital humano, mis profesionales inviertan y manejen su tiempo dentro de las estimaciones de costos? Entonces, lo importante acá es la visión de valor que le generaría ese estado futuro idóneo tanto a los proyectos como al negocio. La siguiente, por favor. Una vez nosotros tengamos esos dos puntos, dónde estoy hoy y a dónde quiero llegar, entonces se establece un mapa de ruta, priorizando poco a poco cuáles son esos pasos que yo tengo que seguir para llegar de mi punto A mi punto B. Y ahí sí se empieza a establecer el tiempo, el esfuerzo, perdón, los costos, si implica costos, cuáles son todas esas inversiones que debemos hacer, en qué rangos, en procesos, en personas, en datos y en tecnología, para poder alcanzar ese estado futuro idóneo que le genere el valor a la organización que nosotros estamos visualizando. Establecer este mapa de ruta, digamos que es el talón de Aquiles, ¿sí? De este proceso. Porque aquí se debe priorizar. Bueno, ¿cuáles son los quick wins? ¿Cuáles son esas ganancias rápidas que yo quiero establecer en el avance de mi estado actual a mi estado futuro idóneo? Y que me va a ir creando ese momentum dentro de mis interesados, tanto en la organización como en mis clientes, por ejemplo, para que el proyecto solo vaya andando, ¿sí? Porque esto se trata como un proyecto. Y ahí es donde está el desafío, ¿sí? Priorizar. ¿Qué hago primero? ¿En qué me enfoco primero? ¿Cómo voy a ir estableciendo la estrategia? ¿Cuáles son los pasos que quiero hacer? ¿Cuál será el paso uno? ¿Cuál será el paso dos? ¿Cuánto tiempo voy a tener entre esos pasos? ¿Cuáles son los recursos que necesito para ir dando cada uno de esos pasos hasta llegar a mi estado futuro idóneo? Esto generalmente no es una carrera de 100 metros planos, ¿sí? No son en su mayoría procesos a corto plazo. Los quick wins, sí. El paso a paso se establece, dependiendo obviamente de lo que se quiera lograr, en lapsos de tiempo relativamente cortos. Pero de llegar al estado actual al estado futuro, generalmente es un maratón. ¿Sí? Es algo que se va haciendo en procesos de mejora continua cuando ya los profesionales tienen una adopción importante a los cambios que se van desarrollando en las mejoras de nuestros estimados. ¿Por qué? Porque son procesos, son proyectos en su mayoría de transformación. Usted va a transformar procesos, usted va a transformar tal vez el mindset o las habilidades o los criterios o las competencias de su capital humano.
Usted va a transformar o mejorar la calidad de sus datos, la frecuencia de recolección de sus datos, la fuente de información, la accesibilidad de sus datos, la manera en que usted presenta sus datos en reportes y también probablemente vaya a necesitar hacer una transformación digital, utilizar una herramienta tecnológica o mejorar alguna que ya tenga. Entonces, estos procesos de mejora continua son procesos de transformación en los mismos cuatro pilares que usted estudió al inicio de ese estado actual. Y aquí nuevamente es donde está un poquito ese desafío, ¿sí? ¿Cuáles son esa priorización que nosotros deberíamos tener y cuáles son esos pasos? Siguiente, por favor. Hay, en cuanto a estimaciones de costos, miren, hay infinidades de tópicos en los que se pueden mejorar. Si yo me quiero centrar solo en los procesos, no necesariamente me tengo que centrar en los cuatro pilares. Para hacer el assessment, el análisis del estado actual, sí, debería analizar los cuatro, pero yo la mejora la puedo centrar por ahora solo en procesos, por ahora solo en mejorar competencias de mi capital humano y así. Y dependiendo nuevamente de esos pasos priorizados, entonces se van a ir mejorando unas cosas, a veces se mejoran todas al mismo tiempo, pero tiene que intervenir muchísimo lo que es esta gestión de cambio organizacional para que haya una adopción en esa transformación que nosotros tenemos intrínseco como ser humano, que somos un poquito reacio a esos cambios, sobre todo si estoy en mi zona de confort y yo lo hago así, yo lo sé hacer así y así pues ha funcionado siempre. Entonces, lo que tenemos que entender nosotros como profesionales es esas fases, ¿sí?, de madurez a las que queremos ir llegando poco a poco en nuestros estimados y que queremos ir integrando, ¿sí? Bueno, yo en este primer trimestre voy a mejorar. El cambio no necesita ser inmenso, ¿sí? Puede ser de, vamos a mejorar nuestras plantillas, ¿sí? Nuestros templates. Y este primer trimestre nos vamos a enfocar en eso. Y hay templates que no tienen instructivos. Vamos a hacerles instructivos. Vamos a verificar cuáles son las últimas versiones. Vamos a tenerlos en una base adecuada documental. Desde eso ya son mejoras de los procesos, ¿sí? No solo de estimación, sino de cualquier tipo de proceso dentro de la organización. No necesita ser, voy a transformar digitalmente y voy a comprar, no necesariamente eso, la transformación no solo viene de allí, las mejoras pueden ser hasta en las cosas que nosotros podemos creer más insignificantes, pero que realmente ahorran tiempo, ahorra esfuerzo, ahorra retrabajo y ahí vamos a tener esos quick wins. Después podemos ir viendo tal vez metas un poco más grandes o más ambiciosas como una transformación digital completa o integración de mis sistemas, contar con, por ejemplo, un PMIS, un Project Management Information System, donde tengo una serie de soluciones de tecnología que me ayudan a gestionar diversos elementos de éxito de mi proyecto y las tengo integradas entre sí para tomar esas decisiones inteligentes. Poco a poco, nuevamente, el estado futuro, a dónde quiero llegar. Siguiente, por favor. Este, por ejemplo, es una mejora que se hizo en cuanto a procesos. El cliente como tal no utilizaba lo que nosotros dentro de la ACE sabemos que eso es el BOE, ¿sí? Las bases de la estimación. Entonces no tenía estructurado
una plantilla, un documento, un proceso adecuado, cómo era la recolección, qué información quería colocar y se empezó a estructurar una plantilla bastante básica para empezar a recolectar todas esas decisiones de estimados que se tomaban y que le iban a ayudar al cliente a soportar sus estimados, ¿sí? Tanto internos como externos. Y también les iban a ayudar a ir estructurando esas categorizaciones de costos porque iban a tener la información a la mano de cuándo el costo fue estimado, cuáles fueron las premisas, cuáles fueron los supuestos, cuáles fueron los costos que se excluyeron, ¿sí? Todo eso se estableció en ese template del BOE, de las bases de la estimación, y la empresa cliente lo implementó y los beneficios después de 2 años más o menos que se fue haciendo una mejora continua y un seguimiento a estas mejoras de procesos, para ellos fueron hasta en pruebas para disputas, para negociaciones y demás. Entonces, realmente algo que no tuvo mayor costo dentro de la organización, porque realmente esta plantilla se las creamos nosotros inicialmente en Excel, después las fueron transformando y pasando a soluciones de tecnologías más formales, digamos, pero a partir de allí, el beneficio no se comparaba, digamos, en medida con la inversión más de tiempo, que obviamente pues dentro de una organización tiempo es dinero, pero que no fue una inversión en alguna solución específicamente costosa, sino que fue proceso, ¿sí? La siguiente, por favor. Básicamente, entonces, con esto cierro esta pequeña charla para haciendo un repasito, digamos. La idea es ver esos puntos claves que nosotros tenemos en nuestros procesos de estimación, dónde estamos fallando, si estamos fallando, dónde lo estamos haciendo bien para poder replicarlo. Nuestros estimados están siendo precisos, sí o no. Estamos utilizando costos reales, sí o no. Realmente calculamos los costos ocasionados en nuestros proyectos, sí o no. Y eso es conocer el estado actual. Luego que yo conozco mi estado actual, generalmente en procesos, personas, datos y tecnología, debo establecer a dónde quiero llegar en un mediano o largo plazo, cuál es mi estado futuro idóneo en mis estimados. Y de allí establecer y priorizar esos pasos de mejora continua que me van a dar ese roadmap, ese mapa de ruta para poder llegar estratégicamente y con un plan, ¿sí? A ese estado futuro. Con eso cerramos esta charla. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Gracias, Betsaida. A los participantes, por favor, si nos pueden hacer llegar sus preguntas o quieren que les habilitemos el micro. Por favor, si pueden levantar la manito. Bien. Ah, mm. Te leo la primera pregunta, Betsaida, de Jin ¿Mm? Guanipa. Dice, si cada proyecto es diferente a otro, ¿cómo puedo decir que los costos históricos o costos reales incurridos me pueden dar confianza en que pueda ser iguales a los próximos gastos que se van a generar? Súper buena pregunta. Realmente nosotros no podemos decir que serán iguales, ¿sí? Exactamente iguales, mm, muy probablemente no van a ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada costo tiene un entorno de proyecto que lo rodeó, que por eso lo generó.
pero sí me da una base para entender que pueden estar en ese rango, ¿sí? En ese rango de costo. Cada proyecto se particulariza. Por ejemplo, yo voy a tener aquí mis bases de datos para proyectos inmobiliarios de edificios. Yo tengo mi base de datos para proyectos de minas, tengo mi base de datos para proyectos de acueductos, tengo mi base de datos para proyectos viales, ¿sí? Esa base de datos tiene que ser para tipos de proyectos lo más similares posibles entre sí. Las bases de datos no es que yo puedo tener una base de datos y me va a funcionar para cualquier tipo de proyectos. Y las bases de datos generalmente son también para tipos de proyectos. Y puedo tener una certeza, puedo tener una confianza en que ese costo categorizado puede ser alrededor, ¿sí? De ese que me dio costo real, entendiendo que sea muy parecido el entorno del proyecto, que el tipo de proyecto sea más o menos el mismo, que el producto sea lo más similar posible, pero no exactamente igual. Es ahí donde el estimador tiene que interiorizar que muy probablemente exactamente igual no va a ser, pero sí estará alrededor de ese costo. Gracias, Betsaida. Una otra pregunta, en este caso es de, discúlpame, Yorian Vargas. Dice, buenas noches, consulta. ¿Existe algún método o estándar para lograr un equilibrio de win-to-win entre el dueño y el ejecutor? Si bien es cierto, existe cada uno la forma de querer ganar, pero siempre existe esas discusiones y obvio que parte de eso son los procesos de licitación. Bueno, aquí digamos que ahí es un poquito más técnicas que se escapan de la gestión de costos, ¿sí? La idea cuando nosotros entramos a un proyecto que tiene un cliente o que yo contrato a alguien para hacer un proyecto, el primer mindset con el que nosotros debemos de ir es la perspectiva de aliado. ¿Sí? Yo quiero ganar, tú quieres ganar, pero vamos los dos a trabajar en consonancia, en paralelo a esa ganancia o a ese beneficio que los dos queremos lograr. Entonces, la visión es más de alianza, ¿sí? Tiene que ser de alianza. Yo siempre digo eso, porque cuando nosotros contratamos a la empresa X, pero yo no le tengo confianza, no me gusta cómo trabaja, no, yo ¿por qué me voy a meter en ese negocio? Porque no voy realmente con un aliado que trabaje hombro a hombro conmigo, que entienda lo que yo quiero lograr y que vaya en consonancia con mis objetivos. Entonces, realmente hay técnicas de estimación de costos, podemos decir cualquiera, pero es más entender esa visión, ¿sí? De aliado de mi contratante, de mi contratista, porque al final es eso, al final sí, contratos leoninos, eso ya no existe, todo para mí, nada para ti, eso ya prácticamente no existe. La visión aquí tiene que ser de alianza, de trabajar juntos para que tanto tú como yo logremos ambos los beneficios que queramos. Y no hay una técnica de costo que te dé eso, ¿sí? Ya esos son power skills, negociaciones, confianza en los aliados del proyecto. Gracias, Betsaida. Otra pregunta de Rodrigo Aliaga Arce. Si en un proyecto una estimación eh, está errada por motivos de incertidumbre, ¿cómo se maneja ese error? Entonces, digamos que ahí hay unas diferencias un poquito conceptuales, ¿sí? Cuando yo tengo incertidumbre, cuando yo tengo incertidumbre en mis estimados, es diferente a lo que llamamos un error matemático, ¿sí? Error matemático tiene que ver con esa diferencia que existe o que existió entre mi costo real y mi costo estimado. Ahora, la incertidumbre, que puede ser intrínseca a técnicas de estimación, que puede ser por elementos que ya comenté, ambigüedad de alcance,
falta de información, falta de competencia, falta de experticia de los estimadores, falta de metodologías, etcétera. Realmente no tiene una comparación directa con un error. Va a depender del nivel de incertidumbre y las razones que causaban esa incertidumbre, si existen, si yo las puedo determinar, porque acuérdense que la incertidumbre es algo que existe y muchas veces nosotros no podemos determinar, sino que sacamos esa incertidumbre y la volvemos riesgos observables y potencialmente mitigables, pero no podemos hablar que hubo un error en el estimado porque hay incertidumbre. ¿Sí? Yo tengo incertidumbre y la incertidumbre voy a tratar de entenderla en base a los factores que la están rodeando. Pero una cosa es error matemático, la diferencia que existe entre lo que yo estimé y lo que realmente me costó y la incertidumbre que puede tener el estimado. Perfecto. Otra pregunta más, en este caso es de Carlos García Benel. Él comenta, ¿cuál sería la mejor forma de estimar los gastos generales? Supervisor, gerentes, ingenieros, etcétera. ¿Existe alguna recomendación de porcentajes en función al costo directo? ¿Depende del nivel del servicio requerido? ¿Cuál sería la mejor forma de abordarla? Bueno, Carlos, mira, esto tiene tela que cortar, ¿sí? Realmente la recomendación inicial de la buena práctica es que los costos indirectos, los que tú más o menos estás colocando allí, gastos generales, gerentes, gastos administrativos y demás, yo los calculemos, ¿sí? En base o a costos históricos, tú te vas a tus proyectos pasados, sabes que los gastos administrativos te costaron 10 millones y tu proyecto en costos directos costó 100 y hacemos esa relación y vamos entendiendo cuáles son esos porcentajes, ¿sí? Una es basar esos porcentajes en tus costos históricos. Generalmente cuando eso no se hace, lo que se utiliza es un benchmarking. Sí, bueno, es que aquí todo el mundo utiliza 10. El problema de esos benchmarking es que no están basados muchas veces en certeza, ¿sí? En costos pasados, sino en que no, aquí se utiliza 10 porque más de 10 es mucho. Entonces, la primera recomendación de la buena práctica es que si tú vas a utilizar porcentajes, ¿sí? Para calcular, sea basado, calculado en tus proyectos pasados, sea tuyo, vayas haciendo una historia de tus proyectos pasados y digas, no, mira, en mis proyectos de edificio, generalmente mis costos administrativos han representado el 10% y utilizas tu tolerancia, perdón, tu porcentaje, ¿sí? Basado en tus históricos. Si no es así, ¿sí? Hay técnicas de estimación como la ABC, Activity Based Cost, que te dan una metodología centrada en costos indirectos. El APU, por ejemplo, es centrada en costos directos. El ABC es una técnica que está centrada para ayudarte a calcular realmente, no en porcentaje, sino realmente tus costos indirectos. Y generalmente el problema de tener los costos indirectos basados en porcentajes de costos directos es que no se relaciona el tiempo que esos elementos de costos indirectos estarán en tu proyecto. Generalmente los costos indirectos están basados en tiempo. Yo tengo que pagar a los ingenieros por todo el tiempo que dure la obra. Yo tengo que pagar los vigilantes del terreno todo el tiempo que dure la obra. Yo tengo que pagar el alquiler de los trailers todo el tiempo que dura la obra. El problema de tener los costos indirectos basados en porcentaje es que ese tiempo de disponibilidad se pierde, no se toma en cuenta. Técnicas como la ABC te pueden ayudar a eso. Espero que, bueno, haya contestado un poquito esa pregunta, porque tiene mucha tela que cortar realmente. Sí, correcto, Besaida, gracias. Mira, tenemos dos preguntas más. Una es de Fiorella Chávez, dice, buenas noches. ¿Qué tanto cambian los conceptos de predictibilidad o las técnicas de cuantificación
cuando se trata de portafolios de proyectos? Cambia, ¿sí? Cambia, porque el foco ya no es el objetivo estratégico de un proyecto, ¿sí? Sino que ya es la consonancia de varios proyectos y cuáles son los objetivos estratégicos que pueden no ser los mismos, ¿sí? Que pueden estar buscando metas diferentes para lograr, ¿sí? Cualquiera que sea el objetivo de la empresa o de la organización. Entonces, va a depender, ¿sí? De qué portafolio estamos hablando, va a depender de los tipos de proyectos que están dentro de estos portafolios, porque, por ejemplo, hay elementos de predictibilidad que te puede dar un portafolio de proyectos sociales que no te genera ingreso, que no te genera, sí, ganancia rentable, digamos, de la organización, pero que sí te genera beneficios reputacionales, tal vez disminución de impuestos. Entonces, todos esos conceptos en la predictibilidad y en las técnicas en las que estás midiendo los costos en consonancia a los beneficios pueden ser distintos. Entonces, realmente sí, va a depender de si estás hablando de predictibilidad y cuantificación de costos para un proyecto o estás hablando cuantificación de costos para portafolio. Las medidas de cuantificación son distintas. Perfecto, gracias Betsaida. Y hay una última pregunta de Jorge Luis, que, bueno, creo que va más enfocado a reforzar uno de los conceptos que dijiste, pero él dice, ¿cómo utilizan los centros de costos en la estimación de costos? Bueno, ahí depende mucho de la contabilidad de costos del negocio, ¿sí? Generalmente, y espero que haya entendido un poco la pregunta, porque generalmente cuando hablamos de centros de costos, ya estamos hablando de la contabilidad de costos, ¿sí? Y no de la estimación de costos. Entonces, ahí hay un puente, una brecha que nosotros debemos establecer. Uno, cuáles son los elementos de costos de nuestros proyectos y cómo esos elementos de costos se representan o se trasladan a los centros de costos de nuestra contabilidad. Hay una relación, pero no es una relación de 1 a 1 ni de 2 a 2. Esa relación la establece la organización. Por ejemplo, yo puedo tener el elemento de costo cemento, ¿sí? Y puedo tener un centro de costo que incluya, ¿sí? Ese elemento de costo, pero ese centro puede incluir otro o puede ser 1 a 1. Entonces acá digamos que el concepto inicial es entender que cuando nosotros hablamos de centros de costos, generalmente estamos hablando de la contabilidad de costos del negocio, ya sea en un ERP, SAP, por ejemplo. Y cuando estamos hablando de estimaciones de costos, hablamos de elementos de costos, que sí hay que relacionarlos para que después la contabilidad del costo del negocio pueda o capitalizarlos o llevarlos a gastos o no. Perfecto. Bueno, Betsaida, creo que hemos barrido gran parte, bueno, todas las preguntas. Quiero nomás resaltar algunas ideas fuerza de tu presentación. Fue muy interesante mencionar esto. Lo mencionaste como círculo ¿cómo era? Vicioso, pero yo creo que habría que darle la vuelta y mencionar que más es un círculo virtuoso, ¿no? Este tema de manejar, eh, de ir mejorando los sistemas, las personas, la data que se genera de forma estructurada y a que al final ayuda a justo este tema de la predictibilidad en las estimaciones, ¿sí? La importancia que tiene el desarrollo profesional de los ingenieros de costos, ¿no? Y en la participación de este proceso, que es algo que él hace como asociación, promueve y que también tú lo haces con el trabajo que estás haciendo ahora, ¿sí? Y bueno, esos pilares, ¿no? que mencionaste, ¿no? De ver el estado actual y su estado futuro como procesos, personas, datos y tecnología, ¿no? Quería simplemente resaltar eso y bueno, agradecer a los participantes
han sido más de 40, en un momento llegamos casi a 50. Un día jueves a esta hora, ha sido muy positivo. Y bueno, nada, agradecer también a FTI Consulting, que fue quien patrocinó esta charla técnica. Y bueno, si quieres dar algunas últimas palabras, Betsaida, eh, No, bueno, continúa, por no me favor. queda más que agradecer, pues, Roberto, Carlos, los participantes, a la ACE Perú y bueno, cualquier cosa, estamos a la orden.